Bienvenidos a un nuevo episodio de Perspective in Business, el espacio donde exploraremos las tendencias que moldean el futuro de los negocios en el mundo corporativo. Y especialmente en este episodio de octubre hablaremos de Latinoamérica. Nos enfocaremos en ESG, en las métricas ESG, Environmental, Social and Governance, como motor de sostenibilidad en la región de Latinoamérica. ¿Cómo transforma el ESG a las empresas latinoamericanas? ¿Qué rol juegan las directivas, las juntas directivas? ¿Y cuáles son los retos y oportunidades? Además de esto, ¿qué empresas o qué industrias lideran en temas de sostenibilidad ESG? Soy Juan Carlos Giraldo, tu moderador, y hoy me acompañan dos expertos. Urban Larson, desde Boston, es un consultor senior en finanzas sostenibles y además profesor en Duke University. Bienvenido, Urban, ¿cómo estás? Gracias, Juan Carlos, por invitarme. Un placer. Y también me acompaña Gabriel España, CEO de Iscali Capital Group, que es una empresa enfocada en el desarrollo de servicios bancarios que se está enfocando en el mundo de la inversión para un futuro más prometedor en los mercados emergentes. Él está basado en Washington, D.C. ¿Cómo estás, Gabriel? Juan Carlos, muchas gracias por la oportunidad y bueno, te mando un saludo, querido Urban. Gabriel, arranquemos. ¿Por qué el ESG es una ventaja competitiva para empresas en Latinoamérica, en tu opinión? Mira, yo he estado trabajando este tema incluso antes que se llamara ESG. Profesionalmente me desarrollé por más de 20 años en el IFC del Banco Mundial, donde tuve oportunidad de liderar transacciones de inversiones en empresas públicas y privadas, tanto de deuda como de capital, siempre y cuando tuvieran un impacto positivo. Le llamamos nosotros el impacto de desarrollo, que ahora pues está más alineado con los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas y obviamente con los estándares de reporteo institucional que requieren los términos ESG, ¿no? En términos de gobernanza corporativa, impacto medio ambiente e impacto social. ¿Por qué? Porque atendiendo específicamente tu pregunta, a mí me parece que sin duda, el ser una empresa alineada a ciertos estándares te da no solamente un posicionamiento desde el punto de vista comercial como una empresa diferenciada, como una empresa que está brindando apoyo importante, ya sea al medio ambiente, a un grupo minoritario, está teniendo temas de género, temas de asequibilidad en la salud, en la vivienda, que está teniendo temas de cambio climático. Vamos, la agenda, simplemente los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas son 17 objetivos. Entonces, el ser, llamémosle, socialmente responsable, te hace comercialmente, te da una ventaja competitiva, por un lado. Y por otro lado, existen los fondos, los inversionistas y las instituciones que están movilizando recursos para invertir en mercados emergentes en particular, pero existe también para mercados desarrollados, pero mi mayor conocimiento es en mercados emergentes, que no invierten. Es complicado que un inversionista internacional invierta en mercados emergentes. Eso por naturaleza es complicado. Sin embargo, existen inversionistas internacionales que siempre y cuando se cumplan sus métricas de sustentabilidad, de temas medioambientales y sociales, y que cumplan con algunos de los objetivos, no con todos, es imposible encontrar, hay muy pocas empresas que cumplen con todos o que cumplen con un gran número de ellos, pero que cumplan con algunos de los objetivos de desarrollo sustentable les facilita el acceso a la inversión. Yo profesionalmente trabajo con empresas que están buscando capital, deuda de instituciones financieras para el desarrollo y de inversionistas privados en general, globales, y, y lo que sí vemos es de que en el momento que las empresas empiezan a buscar, se empiezan a adecuar a esos estándares, empiezan a mejorar su reporteo, sus reportes de sustentabilidad, la gobernanza misma de las compañías, y empiezan a reportarlo de una manera clara, alineándose a estándares de reporteo internacional y a certificaciones internacionales, estos inversionistas miran con buenos ojos esas empresas. Entonces, les da una ventaja competitiva al tener acceso al financiamiento. Me encantaría comentarte casos, conozco muchísimos casos de empresas que hoy en día ya son empresas, empezaron como empresas pequeñas y que hoy en día ya son líderes en su industria, en sus países, y que el hecho de haber abrazado la agenda de sustentabilidad les ha dado una ventaja competitiva que prácticamente están reconfigurando la industria.
Y cerraría únicamente con un reporte de Barclays que leí hace poco sobre asset management, preguntándole a los jóvenes, ya no sé si son generación X o millennials o Y, lo que quieras, ya los que están en los 30, les preguntaban si ellos en su fondo de retiro, obviamente a los 30 años uno lo ve lejos, ¿no? El retiro, que qué prefería, si prefería invertir en una empresa que cumpliera con un objetivo social y estuviera alineada a indicadores de desarrollo, o una empresa que se enfoque en la maximización de utilidades. Y para sorpresa de muchos, que leímos el reporte, la gran mayoría era superior al 60% de los jóvenes encuestados, que veían como prioridad la sustentabilidad, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay un cambio generacional y que bueno, hasta ahí cerraría. No, sin duda alguna. Ahora, antes de pasar a Urban, yo quería que está relacionado a lo que tú mencionas. Hay un informe Urban del KPMG que es acerca de la sostenibilidad en Latinoamérica, oportunidades y desafíos. Gabriela ha mencionado un tema muy interesante que es el tema de la reputación, ¿verdad? Y las inversiones. Tú, como experto en inversiones, Urban, ¿cómo ves el impacto de ESG en la reputación de las empresas? Especialmente tú has tenido oportunidad de trabajar en Perú, en México. ¿Cuál es tu opinión acerca de este impacto? Es de importancia primordial porque, bueno, comenzando con los inversionistas internacionales, he trabajado con muchos de Europa, de Asia, de Norteamérica. No saben mucho de Latinoamérica ni de mercados emergentes y tienen muchos estereotipos equivocados sobre Latinoamérica. Piensan que su dinero no estará seguro, que las empresas no están muy sofisticadas, etcétera, etcétera. Entonces, al poder promover estándares globales de gobernanza corporativa y de sustentabilidad en general, es una manera de convencer a los inversionistas internacionales de ver más cerca a Latinoamérica. Creo que es una de esas situaciones donde para que te consideren igual tienes que ser 2 veces mejor. Pero yo creo que es fundamental para atraer capitales extranjeros a la región, mostrar que uno cumple con los requisitos de sustentabilidad y de gobernanza corporativa. Además, en el caso muy específico de varios países europeos, los grandes fondos de pensión en Europa tienen requisitos de sustentabilidad y ya casi, en varios países ya casi no invierten en empresas que no cumplan con esos parámetros. Entonces, sí, pues ese también no es solamente reputación, pero es un requisito para atraer inversiones. Las empresas latinoamericanas son mucho más sofisticadas de lo que uno piensa en el mundo. Por ejemplo, me gusta mucho citar esto, que trabajaba con muchos inversionistas ingleses y me dicen, no, pero la calidad de gobernanza, la información es tan baja en Latinoamérica. Y yo siempre contestaba, ¿saben cuál es la única empresa chilena que no publica resultados trimestrales? Es Antofagasta. ¿Y por qué? Porque no cotiza en Santiago, cotiza en Londres. Y Londres tienen requisitos más sencillos. No, las empresas no tienen que publicar trimestralmente en Londres, pero en Santiago sí. Oh, ya veo la diferencia. Ahora, tengo esta pregunta que está bastante relacionada. El tema de la reputación, el tema de los inversores, el tema de los frameworks ESG, tiene que ver mucho con el liderazgo de la empresa, ¿verdad? Yo estuve leyendo un reporte del NYU, de la Universidad de Nueva York, acerca de cómo alinear las ESG con los CEOs y las juntas directivas. Entonces, Gabriel, te pregunto, ¿cómo las juntas directivas deberían impulsar la sostenibilidad en Latinoamérica? Yo creo que hay ejemplos importantes de las empresas más grandes latinoamericanas. Si quiero pensar en Cemex, quiero pensar, hay varias en Brasil, en Perú, tienen ya consejos de administración profesionales, que tienen ya políticas de sustentabilidad, temas de inclusión, temas
de género que están muy avanzados. De hecho, los estándares en Brasil para muchas empresas que están en el mercado de valores son bien estrictos respecto de temas de sustentabilidad y de gobernanza. Creo que deben de ser de los más estrictos en la región. Aquí hay dos temas, y yo hablaba sobre el tema de que las empresas, por voluntad propia, por hacerlo por un tema de ventaja competitiva, comercialmente y también como para mejorar sus fuentes de fondeo, es por un lado un incentivo que tienen las empresas para hacer este tipo de mejoras, pero está también el tema regulatorio. Y en el tema regulatorio, Brasil es ejemplo de lo que las empresas que quieren tener acceso a ese mercado de capitales tienen que cumplir, como lo es el caso europeo, ¿no? Mencionaba Urban hace un rato muchas de las empresas que tienen que cumplir porque la regulación, los inversionistas únicamente pueden invertir en determinado tipo de activos, en determinado tipo de empresas que cumplen con esos estándares, pero al mismo tiempo las empresas tienen que cumplir con ciertos requisitos, no solamente cuando son públicas, incluso cuando son privadas. Y está avanzando, empiezo a ver temas ya de la taxonomía que se está creando en diferentes países. Hace un par de años México sacó su primer taxonomía, Chile ya está avanzado en el tema. Vamos a ir viendo cómo poco a poco estas empresas van a irse adecuando, porque la ventaja está ahí y yo creo que nadie quiere perder la oportunidad de tener acceso a financiamiento en condiciones favorables o acceso a mayor financiamiento, ni tampoco quiere perder la oportunidad de capturar lo que yo hablaba ahorita de ese cambio generacional que está ocurriendo del lado del consumidor también, ¿no? Sin duda alguna. Urban, ¿tú cómo ves el tema de las juntas directivas, de los CEOs? ¿Ellos realmente entienden las métricas ESG? ¿Entienden, por ejemplo, la importancia de un capital natural como el agua, de tener miembros, por ejemplo, expertos en agua, expertos en biodiversidad en las juntas directivas? Esto está creciendo cada vez más. Diría que, bueno, es evidente que sin la lideranza del consejo y del director general, la sostenibilidad no avanza en una empresa. Y bueno, te cuento una de mis historias favoritas sobre una empresa minera peruana que siempre ha tratado muy bien a los inversionistas, muy transparentes, muy abiertos, etcétera, etcétera. Pero no habían cultivado mucho sus relaciones con las comunidades rurales donde desarrollaban proyectos mineros. Y resulta que la gente estaba apanicada de que la mina iba a consumir todo su agua que necesitaban para el campo. Entonces hubo una invasión de una mina en proyecto y bueno, destrozaron todo, ya no se podía proceder. Y la compañía siempre se decía, pero nosotros seguimos la ley, hacemos todo lo correcto, no merecemos esto, pero se dieron cuenta de que no estaban prestando atención. Entonces ahora en el consejo hay un experto en agua, hay un experto en relaciones con comunidades indígenas en el Perú, hay un vicepresidente solamente encargado de relaciones comunitarias. Entonces sí aprendieron a la fuerza. Otras empresas yo creo que es parte de su visión y hasta es parte, bueno, sobre todo en Brasil, como dice Gabriel, los requisitos muy estrictos y desde muchos años ya tienen que considerar estos factores de sustentabilidad. Otras empresas, por ejemplo, el ejemplo más famoso es Natura en Brasil, que toda su imagen se la relaciona con la sustentabilidad, es fundamental a su imagen, a su marca, etc. Entonces, sí, incorporan todo este conocimiento en su consejo. Yo creo que, pues, también la presión del público latinoamericano es muy importante en esto, sobre todo en países como Brasil o como México o Chile, donde tienes una clase media sofisticada que quiere proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones sociales. Y en Brasil, sobre todo, pues la clase medio urbana tiene mucho afecto
para el medio ambiente. Entonces quieren que sus empresas den el ejemplo. Continúo contigo, Urban. Em, en tu opinión, ¿qué industrias están liderando esta tendencia de aplicar los frameworks ESG de sostenibilidad en Latinoamérica? De repente, no sé si tienes algún caso que quieras mencionar. Ayer, por ejemplo, yo estaba escuchando un podcast de Ernest Young que hablaba de geoestrategia con ESG y muy interesante porque ellos mencionaban, por ejemplo, Guyana está despegando, Argentina poco a poco está despegando, hablando de países y relacionados a ESG. ¿Cuál crees tú que es tu opinión en temas de industrias y países liderando esta tendencia? Pues a mi punto de vista, desde hace mucho tiempo Brasil es el líder en todo esto, porque tiene grandes fondos de inversión nacionales que imponen ciertos estándares de gobernanza y que presionan a las empresas si no siguen estos requisitos, si no cumplen. Que, por ejemplo, que hubo empresas siderúrgica brasileña donde la familia controladora decía que su apellido tenía valor. Y como la empresa llevaba el apellido de la familia, tenían que cobrar. Entonces, de repente introdujeron sin consultar a los accionistas un cargo de, no sé, varios millones de dólares al año por el uso del apellido familiar. Bueno, cuando eso salió, los inversionistas locales pusieron el grito al cielo y dentro de menos de una semana lo cancelaron. Y, y también, bueno, desde hace mucho tiempo las empresas brasileñas tienen que publicar informes anuales de sustentabilidad junto con el informe financiero, ¿no? Esto ya es cosa digamos que es el pan de cada día en Brasil desde hace mucho tiempo. Exacto, porque Brasil está trabajando con el IFRS, ha adoptado estas, vamos a decir, guidelines en el país. Gabriel, la pregunta se cae de madura. ¿Cómo es México en estos temas, en tu opinión? A ver, yo creo que México ha estado muy activo, es de los no... Déjame regresar al tema de Brasil porque es fascinante y de ahí conecto con el tema de México, porque yo creo que parte del desarrollo del mercado de capitales en Brasil es producto del IPO de Natura, y el IPO de Natura sucedió en el contexto de temas de sustentabilidad. Entonces, vuelvo a la pregunta original que me hiciste cuando empezamos, la ventaja competitiva. Yo creo que eso hizo que los mismos emisores, que las mismas empresas, que los reguladores se alinearan para diferenciarse, viendo el éxito que había ocurrido ya con Natura y la atracción de inversionistas que le fortaleciera, eso le permitiría, esa diferenciación le permitiría fortalecer el mercado. La economía de Brasil es 1.5, 1.6 veces la economía de México, pero el tamaño de la bolsa es casi 3 veces. Entonces, hay algo ahí, hay algo que ocurre, que están haciendo bien los brasileños y que en México no está ocurriendo. Que creo, he estado al tanto en los últimos, pues los últimos años han estado ocurriendo cosas, ha habido más emisores, hay la regulación de empresas sustentables, la emisión, se creó la taxonomía para emisiones sustentables, hay un mercado importante que va creciendo cada vez más de emisores, principalmente ligados al real estate, inmobiliarios, la vivienda, que están emitiendo certificaciones, bonos certificados con emisiones sustentables. Entonces, están ocurriendo cosas muy rápido en México. Creo yo que por lo que veo es en México, incluso está avanzando ya más rápido que Brasil en ese sentido. Ya no ha habido nuevas reformas, nuevos lineamientos internacionales, porque de cualquier manera Brasil ya estaba en otra liga, pero el alcance que está, los pasos que está tomando México al respecto van en el sentido correcto.
Por otro lado, también hay que mencionar las salvaguardas que contempla el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, que también le dio formalidad a muchos de los estándares ambientales en México. En el sentido de lo que mencionaba Urban, de la historia de la minera peruana que cumplía con las regulaciones y que a pesar de que cumplía, tenía ciertas deficiencias en la gobernanza y tuvo incidentes por su operación misma de negocio, es que las regulaciones, de repente nos encontramos con la disyuntiva y me ocurre con muchas empresas que me dicen, yo cumplo con la ley y con eso es suficiente. Y resulta ser que la ley no es suficiente. Tenemos que pensar esto, o sea, es como el medio ambiente, es como contaminar en China, porque el impacto de CO2 en China llega hasta el Amazonas. Entonces, no existe frontera, o sea, no hay línea, no hay regulación de sustentabilidad o climática o energética. Esto estamos en una aldea enorme, está todo interconectado. Entonces, lo mencionaba Urban hace unos minutos que tiene que ver con la visión y la decisión del CEO y de los accionistas de abrazar estos principios de sustentabilidad, lo cual es totalmente cierto. Y en esa visión se tiene que pensar no en términos de tu mercado local, cuáles son los estándares para mi industria. Estoy en el cemento y lo conozco muy bien el caso porque hice un proyecto con Cemex que en temas de sustentabilidad, uno pensaría, es una empresa, nació en México, pero hoy en día es una empresa global. Sus lineamientos en México exceden por mucho. Sus operaciones en México exceden por mucho las sus operaciones, o sea, sus requerimientos, su imposición de sustentabilidad tiene que ver con estándares europeos, porque tienen operaciones europeas y no pueden tener operaciones en Europa cumpliendo ciertos principios o ciertas mejoras energéticas o medioambientales y no cumplirlos en sus operaciones en Egipto. O sea, tienes que hacerlo en todos lados. Y los inversionistas, cuando invierten en Cemex, no invierten en Cemex México y voy a invertir en Cemex República Dominicana o Reino Unido, invierten en Cemex Global. Entonces, los estándares, yo creo que sí es importante la taxonomía y se puede, y cuáles son los requerimientos, y se puede hacer un análisis y un benchmark de cómo está cada país, pero al final de cuentas, las empresas y los empresarios, los dueños de empresa, los CEOs, son los que tienen que tomar la decisión de qué visión quieren ser, a dónde quieren llegar. O sea, ¿quieren tener un reach, un alcance global? O quieren ser los reyes de su parcela, ¿no? O sea, en su país, en su región o en sus... Entonces, ahí es cuando uno toma la decisión de entonces, ¿a qué estándares me adecuo como empresa, ¿no? Y esto, pues, va mucho más allá de las fronteras. Todo lo que tú has mencionado representa oportunidades, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de Natura, que está relacionado al tema de environmental, el cemento y la minería. Urban, oportunidades para industrias de Latinoamérica. Hay un reporte de Bain Company que se titula Energy and Natural Resource Executive Pools del año 2024. Este reporte en breve resalta el optimismo que hay en el tema de las renovables en la región de Latinoamérica. Es más, yo agregaría nuevamente el podcast de Ernst Young, que menciona obviamente Bolivia con el triángulo que tiene ahí el litio y todo esto también representa mucho. ¿Cuál es tu opinión en temas de oportunidades para quizá otro tipo de industrias en Latinoamérica, Urban? Sí, pues mencionaste unas oportunidades muy interesantes que hay mucho potencial todavía de energía limpia en Latinoamérica. Otra vez Brasil ha sido el líder, pero también han habido muchos proyectos en otros países. Hay todavía mucho potencial hidroeléctrico, eólico, solar, etcétera. Eso sí, no cabe duda, yo creo que todos estamos al tanto de esto. Cuanto al litio, también hay litio en Chile y es mucho más fácil hacer negocio en Chile que en Bolivia, por razones evidentes. Otra, Bueno, esperemos que con este nuevo gobierno boliviano abra un poco más las puertas, pero continúa, por favor. tal vez, Bolivia es como una Argentina, pero pobre. Bueno, otras oportunidades, yo diría que la industria del consumo, que son todos los productos alimenticios y de bebidas, es una industria que utiliza, claro, mucho plástico para sus empaques y que tiene muchas
posibilidades para mejorar su uso de plástico, reducirlo, ser más eficiente, ser más reciclable, por ejemplo. Bueno, en muchos países hay todavía la tradición de poder devolver los envases, lo cual es excelente, es una costumbre que habíamos olvidado en Estados Unidos. Y claro que resulta que reduce mucho el consumo del plástico, lo cual es una gran ventaja. Pero yo creo que sí hay muchas posibilidades en todo lo que es envases, empaques para reducir el plástico, reducir el consumo de energía. Qué interesante. No, es totalmente, me has hecho recordar cuando era chico el chero llegaba a la casa. No es nada malo con eso, ¿verdad? Era una excelente práctica sostenible que ahora ya no la tenemos, quizá, Sí, sí, ¿verdad? sí. Todos los días ibas a devolver tus botellas vacías de Inca Cola. Sí, todo eso es cierto. Seguramente también Gabriel lo sabrá. Gabriel, las oportunidades representan retos, ¿verdad? Ya para ir cerrando, ¿cuáles serían tus pensamientos acerca de cómo implementar las estrategias ESG? Yo recuerdo haber entrevistado a un profesor de London Business School y él me decía, Juan Carlos, el ESG se puede implementar en los pequeños, medianos y grandes negocios, de acuerdo a cada uno en sus realidades y necesidades. ¿Qué deberían implementar? Porque voluntariamente, ok, suena bonito. Un reporte PDF lindo con cuadros también, pero ¿qué necesita? ¿Qué más necesitan las empresas de Latinoamérica breve para pasarle a Urban? No, muy, muy rápido. Yo creo que es la estrategia de negocio, la estrategia, la forma en la que quieres orientar tu negocio. Sí, es el modelo. O sea, si quieres, vamos, si me dices que lo que quiero yo es extraer petróleo, ¿no? Y el riesgo que conlleva la extracción de petróleo y el impacto ambiental que tiene, pues definitivamente va a ser mucho más complicado a que si me dedico a hacer, no sé, reciclaje de textiles, ¿no? O textiles a base de reciclado. Es que son dos negocios que pudieran sonar semejantes, son totalmente diferentes y que tienen riesgos diferentes. Toda operación, y esto es muy importante, toda operación tiene un impacto negativo. El tema es encontrar los mitigantes para poder de alguna manera resarcir el daño. Tenemos que pensar que estas industrias, desde la decisión, y creo que tiene que ver también con el tema comercial, tiene que posicionarse comercialmente, narrativamente, y te diría, hasta en términos de liderazgo, cuando hablamos en un principio de la importancia de los CEOs y de cómo incluso los líderes de las empresas hoy en día abrazan este tipo de iniciativas. Entonces, seguramente no vas a poder encontrar una empresa como decía yo hace un rato, en la producción de petróleo, en extracción de petróleo, si no está exitosa, si no está completamente adherida a estos estándares, porque no va a tener acceso al financiamiento. Igual que las mineras. La semana pasada me habló una minera peruana, ¿no? Y me dijo: "Quiero", pero, y con una operación que le dije: "Es que con esta operación no que yo no te pueda conseguir dinero, no va a haber quien le ponga dinero, porque si tienes que hacer esas mejoras medioambientales, tienes que hacer esas mejoras sociales, mitigar los riesgos, para entonces sí, explorar la posibilidad de tener acceso a fondeo", ¿no? Es una decisión que obviamente los dueños, los fundadores, el CEO, el consejo de las empresas tienen que tomar en cuenta. Entonces, si no lo ven desde la concepción del plan de negocio, difícilmente se puede forzar algo que no cabe. No se puede meter una pelota de fútbol en una caja de zapatos. Y también quería agregar que hay que adaptar sus esfuerzos de sostenibilidad a la industria en que uno se encuentra, porque muchas veces, por ejemplo, si un banco publica un anuncio diciendo tenemos una meta de reducción de nuestras emisiones de carbón del 90%, pues ¿qué? Un banco no tiene casi emisiones, tiene otros temas que hay que tratar. Entonces, muchas veces las empresas quieren impresionarnos diciendo que han hecho tal o tal cosa, que para ellos es muy fácil y no es parte de la estrategia fundamental de la empresa. Yo creo que hay que incorporar la
sostenibilidad a su estrategia, a su modelo de negocio, como dice Gabriel, pero también hay que considerar que cada sector económico tiene condiciones diferentes y tiene temas diferentes de sostenibilidad, que un problema que tiene el sector minero tal vez no existe en el sector consumo, por ejemplo. Lo que Gabriel dijo algo que quería corregir. Desde el principio, Gabriel habló de los jóvenes en una encuesta que los preguntaron si querían optar entre la sustentabilidad y la rentabilidad de sus inversiones. Y yo digo que eso es una opción falsa. No, no estás sacrificando rentabilidad a largo plazo si optas por la sostenibilidad. De hecho, yo digo que a largo plazo una inversión sostenible te va a dar mejor retornos sobre tu inversión. Si me das derecho de réplica, estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, no hay un plan B de planeta y de nada va a servir maximizar. Y tienes toda la razón. Déjame, cierro con esto. En el IFC, que tienen uno de los portafolios más grandes de inversión en deuda en mercados emergentes, se pudo demostrar, la institución tiene más de 60 años, o sea, de historia, entonces tiene un track record, muchos datos, y pudo demostrar que las empresas que eran más, cumplían mejores estándares de sustentabilidad, en este caso, o de impacto y en temas ambientales y sociales, tenían una rentabilidad mayor. Son, 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 son menos susceptibles a las crisis financieras, son más resilientes. El tema es la resiliencia. Cuando una crisis global te pega y les pega a todos. Pero los que sobreviven y los que salen incluso fortalecidos en muchas ocasiones son las empresas que se prepararon para esas crisis. Y los que se prepararon para esas crisis son las empresas que tomaron en cuenta los estándares de sustentabilidad de los cuales hemos estado hablando. Sí, totalmente de acuerdo. Yo diría más que esas empresas que están tomando mucho más conciencia del contexto en el cual operan son mucho menos susceptibles de una crisis interna, una crisis idiosincrática, por ejemplo, una explosión en una mina, alguna crisis social con una planta contaminante, etcétera. Las empresas sostenibles ya han pensado en esas posibilidades y los andan previendo, y entonces no te van a dar las mismas sorpresas gratas. Yo antes de terminar quería preguntarles, Gabriel, ¿dónde pueden contactar contigo para compartir todo lo que tú haces, además con tu empresa, de repente consultoría? Por favor, siéntete libre. Bueno, mira, mi cuenta yo sigo diciendo Twitter, aunque se llame X ahora, es arroba Gabriel-Espana, como España, pero con N. Ahí es mi cuenta y digo, quien quiera conectar conmigo, mándenme un mensaje y con gusto. www.iscali Capital, Iscali con S y K. Quien pueda googlear Gabriel España va a encontrar, porque participo en muchos medios en la región y escribo en muchas publicaciones, entonces me van a encontrar en LinkedIn igual también. Pues yo atiendo a otro público que Gabriel. Mis clientes son principalmente inversionistas, persona física y alguno que otro fundación. Entonces me pueden encontrar en www.whitepineadvisory.com. También estoy en LinkedIn. Bueno, caballeros, yo quería agradecerles por su tiempo. Urban, muchas gracias por participar en este episodio. No, gracias a ti, Juan Carlos. Es siempre un gusto. Muchas gracias. Gabriel, un placer tenerte como primera vez en este episodio. No, gracias Juan Carlos, un gusto también colaborar conmigo. Un placer. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.